Muy buenos días, bienvenido a la ciudad de Tacna, bienvenido aquí a Radio 1. Muy buenos días, es para mí realmente un gusto estar nuevamente en Tacna la Heroica, esta hermosa región. Nosotros venimos realizando nuestro sexto desplazamiento a nivel nacional en un sexto año distinto, dando a conocer a la ciudadanía que el Partido Patriótico del Perú va a cumplir 8 años desde su fundación, el 28 de julio del presente año, y es la primera organización política de alcance nacional inscrita de todas las que están presentes en el escenario nacional, políticamente hablando. Me gustaría iniciar con algo muy importante que no debe ser dejado de lado, conocer a la persona detrás del candidato. Háblenos acerca de usted, su formación. ¿Usted natural de dónde es para que la población lo conozca? Sí, bueno, yo tengo 46 años, he impulsado la fundación del Partido Patriótico del Perú a mis 38 años, soy cusqueño, o sea, represento de manera natural a la macrorregión sur. He podido servir al país durante 21 años en una de las instituciones tutelares del Estado, que es la Marina de Guerra del Perú. Soy comandante en situación de retiro, submarinista, y más allá, pero de mis seguramente pergaminos académicos profesionales, he podido recibir la espada de honor del expresidente Valentín Paniagua. He sido el número 1 en todo lo que he realizado. Soy ingeniero de la UNI, doctor en Derecho, hablo 6 idiomas, entre otras cosas, pero más allá, soy un ciudadano muy comprometido con los intereses de la patria. El primer principio rector de los que nosotros tenemos como organización política de alcance nacional es la demostración de patriotismo. Y patriotismo, políticamente hablando, significa amar a la patria, trabajar por la patria y estar dispuestos a dar su vida por la patria. Muchas veces los ciudadanos dicen: no hay nada que hacer con la política, los políticos son mentirosos, los políticos son corruptos. Justamente la institucionalidad, o sea, la política y sus representantes, que vienen a ser los partidos políticos en el sistema nacional, debemos demostrar que no existen para generar el mal. El problema está en que muchos de los representantes hacen cosas malas y eso afecta a la institucionalidad. Pero para poder cambiar esa realidad hay que intervenir. De nada va a servir solo quejarnos si no estamos en el escenario. Yo podría estar en estos momentos disfrutando de repente de la vida, estar en otros escenarios de tranquilidad, de paz personal, individual, y no estar recorriendo el Perú tantos años con la finalidad de dar este mensaje tan importante a la ciudadanía. No debemos perder la fe, y la fe quiere decir que debemos de creer y confiar. Nuevamente, la institucionalidad no debe de verse quebrantada por los actos de corrupción permanentes que hemos visto en muchas de las autoridades a nivel nacional y en distintos gobiernos. Esa lacra tiene que terminar, pero va a terminar con la intervención de ciudadanos honestos, de ciudadanos capaces, con experiencia en el mundo público, pero también con la capacidad de producción en el mundo privado, y que le dé a nuestro amado Perú un impulso diferente y que cumpla lo que está establecido y exigido en el contrato social, que viene a ser la Constitución Política del Perú en su artículo 4. Todos estamos en la obligación de actuar de forma activa. ¿Para qué? Para defender a las poblaciones más vulnerables. ¿Y cuáles son? El adulto mayor, la persona con discapacidad, el niño y la mujer en estado de vulnerabilidad. Correcto. Con mucha sinceridad me gustaría preguntarle cómo usted puede asegurar, porque veo que usted tiene buenos pergaminos en cuanto a su formación, hay buenos reconocimientos, tema académico, pero ¿cómo eso asegura de que usted, teniendo la oportunidad de ser la máxima autoridad de un país, puede volcar todo eso? Solo un comentario, porque esto se recoge en la calle. Camino a la radio, conversaba con un taxista, usted sabe que los taxistas es el mejor rebote de la realidad social. Sí, le decía, en Tacna tenemos, y esa es la situación, en Tacna tenemos a un coronel en retiro como alcalde, y nos dice, una cosa fue como coronel y otra cosa como alcalde, y se quejaba lo que pasa con las calles, los huecos y todo eso. Decía, una cosa es con guitarra y otra es cosa con cajón. Sí, claro. ¿Cómo usted asegura de que eso no le ocurra? Es decir, una gran carrera en el ámbito académico, su formación y todo lo que nos ha comentado, de que esto no ocurra cuando pase y ocupe tal vez usted el cargo de presidente. Bien, una pregunta, ¿el alcalde de qué institución es? La policía. Ah, de la policía. Así es. Esto es peor todavía. Lamentablemente, lo tengo que decir. No podemos comparar a un coronel de la policía con un señor capitán de navío de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. ¿Y por qué lo digo? Porque la Marina como institución
siempre ha demostrado un accionar muy importante para el país, en la defensa de sus intereses y en su capacidad de gestión. Es una institución con una altísima capacidad de gestión, no por gusto, en promedio, nuestra capacidad de ejecución del gasto no baja del 95%, mientras a nivel nacional los gobiernos subnacionales y distintas instituciones públicas devuelven del 25 al 30% de su presupuesto asignado como si no tuviesen problemas. El almirante Karl Dönitz, el alemán, decía: la flor innata de las Fuerzas Armadas es la Marina, pero la flor innata dentro de la Marina es su fuerza de submarinos. Y Roosevelt decía: un submarinista no tiene un segundo para perder. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo soy un oficial de la Marina, submarinista del Perú y de Alemania. Yo me he formado 2 veces en Alemania, 4 años, así como en otros países como en Brasil, Estados Unidos, Grecia y Austria. Pero lo que acá diferencia claramente las cosas es que no solamente pues yo soy un profesional con altos pergaminos de papelito y de escritorio y de salón, primer puesto de papel, primer puesto en el accionar, en mi desempeño académico profesional. Además, yo me he venido formando hace más de 25 años para este momento. Yo a mis 25 años ingresé, por ejemplo, a una maestría de gestión y análisis de políticas públicas impulsadas por la presidencia del Consejo de Ministros, en ese momento por el Instituto de Gobierno. A mis 25 años, y mis compañeros eran congresistas de la República, ministro de Estado, altísimos funcionarios de las distintas instituciones, y yo, siendo pichón, ya me codeaba con todos ellos. 2 años, una maestría. A mis 27 años ya tenía mi maestría, titulado y todo. Y también en mi vida permanente me he reunido no necesariamente con mis amigos de mi edad, de mi generación. Me reunía, por ejemplo, con gerentes de la Municipalidad de Lima en gestiones muy potentes como la de Castañeda Locio. Fuera de los cuestionamientos que pueda tener, la Gerencia de Participación Ciudadana impulsó grandes cosas en Lima y fue el único gerente que estuvo los 12 años en esa gerencia, Francisco Gaviria. Y es una persona 15 años mayor que yo, pero en esa época yo me reunía con ellos y conversaba de gestión pública. Y sabemos, uno de los mejores ejemplos fueron los hospitales solidarios, ¿sí o no? Y eso existe también en la ciudad de Tacna. O sea, como un impulso municipal en el tema de salud se replica a nivel nacional, porque justamente va a contribuir con algo que no está siendo cubierto por la institución correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud, por ejemplo, o el sistema integral. Esas políticas públicas impulsadas a nivel municipal, local, pero bien pensadas y bien ejecutadas, ¿cómo se pueden replicar a nivel nacional? ¿Por qué? Porque tiene resultados pues buenos, ¿no? Entonces no es que yo sea un oficial que solamente ha estado en su burbuja institucional, yo me he preparado, por eso dije un mandatario, y el mandatario es el primer empleado público, ojo, por eso se llama al presidente el primer mandatario, o sea, el primer empleado. ¿Y quiénes son nuestros jefes? Es el pueblo, que es el mandante. Yo siempre decía, el mandatario debe ser una persona preparada en varias áreas del conocimiento. Una de ellas es el tema legal. Por el tema legal vemos cómo muchas veces se meten en problemas y uno tiene que estar también capacitado para eso, porque si no podría cometer un delito, artículo 377 del Código Penal, por omisión de funciones. O sea, la ignorancia también y la falta de preparación y experiencia nos pueden castigar penalmente. O sea, el asumir un cargo sin estar realmente preparado para ello es un accionar que va en contra de la patria, porque es como si le dijera a usted, por más buena persona que sea y bien intencionado, y lo pongo al mando de un avión que está en plena caída libre y en emergencia. ¿Qué podría usted hacer si no tiene esa preparación para enfrentar ese tipo de situaciones? Si para un avión, que es algo tan simple, necesitamos una preparación especial, para ser submarinista necesitamos mínimo 8 años de formación en nuestra carrera naval, mínimo, para empezar a ser un oficial submarinista, con mayor razón para dirigir el país. Y yo me he preparado en otros aspectos, me he involucrado con otras personas del mundo de la gestión pública y política. Por eso le mencionaba, hice a mis 27 años, tenía ya mi maestría en gestión y análisis de políticas públicas. Y hablando de eso, porque eso está en el contexto, nosotros hemos tenido no solamente los gobiernos locales, regionales, sino también a nivel nacional, una lluvia de candidatos, muchos de ellos aventureros o caudillistas, que puedan tal vez tener algún tipo de arraigo en el ámbito de diversos áreas, o como los hemos tenido algunos presidentes
en el tema de los sindicatos, pero otra cosa es estar en el gobierno. Sí. Quisiera hablar un poco acerca del partido al cual usted justamente representa, porque también un tema es que esto se convierte en vientre de alquiler. Y usted ha visto, y creo que todos hemos sabido, que a estas alturas todavía hay candidatos que dicen que están negociando con sus partidos para ver si es que los dejan ser ellos o ser lo que el partido quiere. Y ni siquiera son sus partidos, ¿no? Exactamente. Hablemos del partido del cual usted representa. Sí, bien, gracias por plantear esa pregunta, porque es extremadamente importante para el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Cuando se habla de vientre de alquiler, viene a ser la materialización del interés de una persona conocida, de alguna forma, que pretende ser un candidato presidencial, pero no ha militado en una organización política. Entonces, porque es conocido o porque va a hacer cosas en beneficio del partido, pretende que sea la figurita que va a representarlos en la elección nacional. La mayoría de los candidatos a la presidencia de la República que usted va a ver desfilar se han sentado con nosotros pretendiendo ser candidatos por el Partido Patriótico del Perú. Y nosotros, claramente, y yo personalmente, les he dicho, si quieren competir, entonces construyan su portaaviones político para entrar a la guerra electoral política. No es así de fácil venir y decir yo mismo soy el más y quiero ser el candidato por el partido. No funciona así. Esto no es un vientre de alquiler. Y nosotros lo hemos publicado. Ese mensaje, el PPP no es vientre de alquiler, acá se debe respetar la institucionalidad partidaria, y quienes deban ir a ser autoridades y candidatear para votos de elección popular deben cumplir un principio rector inquebrantable, que es la meritocracia, ¿no? Entonces mérito pues no tiene alguien que aparece a última hora y dice yo quiero ser candidato. Mérito es el que ha batallado, ha puesto el hombro, el pecho y todo lo que haya podido estar en sus manos para empujar primero la inscripción del Partido Patriótico del Perú y de ahí la vida y el crecimiento y posicionamiento de la organización. El PPP es diferente en ese sentido. Ustedes no van a ver en el PPP que están desfilando 2 o 3 que recién han llegado, se han afiliado y quieren ser los salvadores del país, como pasa en otros partidos, ¿no? No, tenemos una gran diferencia en ese sentido. ¿Cuál es el ideario, si pudiera usted resumir, del partido? El ideario, nosotros hablamos, no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. A ver, la ciudadanía tiene que entender de dónde viene esto. Esto viene de la Revolución Francesa en 1789. Los de derecha eran los que tenían plata y los únicos que tenían derecho al voto. Los de la izquierda era el pueblo trabajador que no tenía derecho al voto. Y los del centro eran denominados no partidistas, los que no estaban de acuerdo ni con uno ni con otros. Pero eso ya es arcaico, anacrónico, fuera del tiempo, ¿no? Acá lo que se necesita es ser prácticos, y el Perú necesita elevar enormemente su producción. Por eso nosotros hablamos de cuál es la ideología del partido. No es de derecha, ni de izquierda, ni de centro, es patriótica. ¿Y qué significa patriotismo políticamente hablando? Incrementar enormemente la producción nacional, sobre todo impulsando los micro y pequeños emprendedores del Perú que están abandonados permanentemente, activando todos los sectores altamente y con altísima capacidad de producción, como el forestal, el agrario, el minero, el pesquero, el marítimo portuario, el energético, y así sucesivamente, que están dando a mínimas revoluciones, porque no tenemos autoridades en el Congreso que tengan ese tipo de experiencia en esos sectores productivos. El Congreso debe impulsar y debe tener comisiones, no de esos vagonetas para estar investigando, eso no sirve para nada. Lo que se necesita es comisiones de impulso de estos sectores productivos, y no tenemos congresistas con esa experiencia. Eso por un lado, y por otro lado, con ese crecimiento económico exponencial, la aplicación de políticas públicas reales, efectivas y rápidas en beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Y vuelvo a repetir, el artículo 4, ¿no? Porque todos vamos a llegar a ser adultos mayores en algún momento. Todos tenemos en nuestro entorno a niños o personas con discapacidad, o también mujeres que están en un estado de vulnerabilidad, desde que son madres solteras, por ejemplo, y es una situación especial. Y el país debe impulsar políticas públicas que protejan todo eso, porque el niño
es quien finalmente debe ser nuestra mayor protección, porque va a ser el futuro ciudadano que debe entrar al sector productivo y de liderazgo de nuestro país. Ya que hablamos de producción, ¿es suficiente con instaurar las políticas o es que el gobierno debería tener una mayor participación en la cadena productiva? Mire, el gran problema no solamente tiene que ser la implementación de las políticas en el sentido del papelito aguanta todo. El Perú es un país extremadamente formalista en el papel. Lo que se necesita son gestores públicos y funcionarios que hagan que lo que esté escrito en el papel se cumpla. A ver, desde el gobierno de Velasco se exige que el sistema de justicia cumpla con tener representantes y funcionarios que hablen el runasimi, el quechua, para poder atender en esa época a muchos más millones de quechohablantes. Actualmente son casi 4 millones. Pregunta, ¿eso se ha ejecutado? ¿Se ha cumplido? No, y no pasa nada. Hablamos de la ley que protege e impulsa puestos laborales para la persona con discapacidad, y la persona con discapacidad es el 10% en el Perú, o sea, 3 millones de peruanos sufren alguna discapacidad. Eso exige, la ley exige que de cada 100 trabajadores en la administración pública, 5 estén reservados para personas con discapacidad, y en el mundo privado 3. O sea, en una gran empresa de cada 100 trabajadores deberían haber 3 con personas con discapacidad reservados. Pregunta, ¿alguien cumple eso? No cumple nada. ¿Y dónde está el Congreso, que tiene la función de fiscalización también? Esos congresistas están pensando en viajar para hacer campaña para que para ser elegidos y hacer nada, y hacer porquería y media con las leyes que están aprobando. No, o sea, basta ya de tanto papelito, ¿no? El papelito aguanta todo. Lo que se necesita es acción práctica, pero esa acción práctica se va a ejecutar con partidos políticos que sepan producir, que sepan controlar y que sepan castigar también. Correcto. Y hablando un poco acerca del Congreso de la República y de los partidos, se ha visto que muchos, de la misma manera, candidatos al Congreso llegan a ocupar los cargos a través de un partido, pero una vez que ingresan en su labor del Congreso de la República, se olvidan de su partido, se olvidan de la bancada, forman su propia agrupación parlamentaria. Correcto. ¿Cómo corregir eso desde el partido? Porque imagino que usted también va a proponer candidatos, no solamente aquí en Tacna, sino a nivel nacional, candidatos ahora a la bicameralidad que tenemos. Sí, y no solamente es un tema de querer, sino es una obligación, es parte de lo que se tiene que cumplir en el proceso electoral. Lo que usted ha mencionado es uno de los temas cancerígenos a nivel político partidario, ¿no? No está bien que se permita que un congresista diga que ha sido elegido gracias a una plataforma política, y llegue al Congreso y diga, no, que por mi conciencia doy un paso al costado y yo armo una agrupación con un nombre que no sirve para nada, porque no existen en la realidad, ¿no es cierto? Son bancadas que existen, pero no tienen ningún soporte político partidario. Entonces, ¿qué debería hacer porque se supone que si usted, por ejemplo, postula como un ciudadano que quiere hacer lo mejor y quiera dar, más allá de si está bien preparado o no, no estamos hablando de eso, simplemente el tema de la postulación y la oportunidad que tiene de ir en una plataforma política, en un partido. Su obligación es conocer el ideario del partido, su obligación es saber quién es el líder del partido, su obligación es ver claramente quién es el candidato presidencial, y no como la que está sentada en Palacio de Gobierno, ahorita está en Francia, ¿no es cierto?, que cuando asumió el mando, ¿qué cosa dijo? Que no había leído y no conocía el ideario de Perú Libre. Esa sola manifestación de en ese momento la mandataria debería significar en el sistema electoral, igual Jurado Nacional de Elecciones, vacancia inmediata, porque no puede ser posible que un candidato a la vicepresidencia por un partido diga que no conocía ni siquiera el ideario. Entonces, si hay una persona, un congresista que llega con un partido y de pronto se dio cuenta pues que lo que hacían en el partido o el líder no era lo que correspondía, entonces es tu problema, chiquitín, porque tú has debido de filtrar bien antes de decidir, tú has debido de analizar qué partido es, qué candidato es. Aquí no me vas a venir con tonterías. Y si realmente es un tema de fondo, que es un partido que va en contra de lo que esperaba, entonces debería dar un paso al costado y listo, y el accesitario entrar, pero no ese cáncer de que no me gustó esto, porque tampoco los congresistas pueden ir y entrar a hacer lo que le da la gana. Por eso se llama un partido, y las decisiones también deberían ser institucionalizadas, o sea,
como partido, ¿qué pensamos? ¿Qué defendemos en nuestro ideario? Entonces, como partido también hay un proceso democrático de decisión, porque si hay 10 congresistas del partido, no necesariamente los 10 de repente van a estar de acuerdo, pero basta que la mayoría esté de acuerdo para que haya un voto institucional, ¿o no? Eso es democrático también. Pero ¿cómo hacemos para filtrar eso y que sean realmente los candidatos, ya sea en el Congreso de la República o los que integren incluso la plancha electoral? Porque miren lo que ha ocurrido con... Sí, eso nosotros lo hemos, no solamente lo hemos manifestado verbalmente, lo hemos puesto por escrito. Ahí el papelito también es necesario muchas veces, ¿no? Y se lo he presentado en una de las reuniones en las que he participado a la Comisión de Constitución del Congreso de la República, cuando todavía la presidía el ex congresista Hernán Guerra García. Y dentro de las propuestas de fortalecimiento de partidos y del sistema electoral se le puso: un tránsfuga debe ser volado inmediatamente del Congreso. O sea, una persona, un congresista que salte como saltamontes de uno a otro lado, debe ser volado y debe entrar el exercitario. Esa es una de las cosas que rápidamente. Otro de los aspectos: basta ya de tener tanto Poncio Pilatos en el Congreso, güey. Y el Poncio Pilatos es, ¿cómo se acomoda el Poncio Pilatos políticamente ahí? ¿Con la abstención o no? No, me abstengo, o no estoy presente en la votación. Eso tiene que eliminarse la abstención. Nos tenemos que quedar con una posición: o apoyas o no apoyas, no la abstención. Pero esos cambios lamentablemente no están en potestad de un partido, menos de un partido. Sí, correcto. Por eso es importante estar en el escenario de la representación nacional, para pelear y para que eso se ejecute. Justamente es la gravitante relevancia de la presencia de los partidos que piensen de esta manera y actúen de esta forma. Y algo que va de la mano: ¿cómo financia económicamente su partido? Porque sabemos que en la práctica ocurre en nuestro país que muchos grupos de poder o sectores empresariales o la minería ilegal o diversas actividades ilegales en nuestro país financian colocando a sus candidatos en el Congreso de la República o incluso candidatos presidenciales o integrantes de la plancha presidencial. ¿Cómo financia el partido? Eso no pasa con nosotros, sino estaríamos viajando con 2, 3 camionetones, con 10, 15 personas, hay un fotógrafo, uno que lleve la maleta, el otro que haga cosas. No. Nosotros somos 3 patriotas que nos estamos desplazando a nivel nacional. 5 años lo hemos hecho, 5 meses cada año fuera de Lima. Ese es el 6º año. Un poquito para comentar, para que la ciudadanía entienda esto. Desde abril, por ejemplo, 2 semanas de cada mes fuera de Lima. En abril estuvimos 2 semanas recorriendo las 9 provincias de Lima, desde Yauyos hasta Cajatambo, pasando por la tierra del Arpa, que es Ollón. 2 semanas en mayo hemos estado en toda la costa norte, llegando hasta Zarumilla y Huaquillas en el Ecuador. Ahora, 2 semanas en julio, desde el martes 3 hasta el sábado 14 de junio, estamos en toda la costa sur. Por eso ahora estamos en la hermosa Tacna de la Heroica y vamos a llegar también a Arica, para dar un mensaje patriótico del Morro de Arica. Nosotros no tenemos ese tipo y no lo permitiríamos nunca, un tema de aporte o financiamiento de estas economías ilegales. Lo que hacemos es, muy honradamente, actividades proselitistas que generan profundos. Por ejemplo, el sábado antepasado hicimos una pollada y hemos recaudado algo de fondos que ayudan de alguna manera, pero también tenemos presencia de algunos militantes que aportan. Yo también aporto, y estamos muy batallando y nos tenemos que acomodar a las circunstancias. Nosotros no nos vamos a hoteles después de 200 soles la noche, no nos vamos a Casa Andina, nos vamos normalmente a hospedaje donde nos cuesta 60, 70 soles la noche. Nos vamos a comer, además de ser exquisito, a los mercados centrales, normalmente en las ciudades. Pero ¿cuánto le cuesta un menú en un mercado central? 10 soles, 12 soles. Entonces no nos estamos yendo a restaurantes turísticos gastando 60, 70 soles por el patriota. No es así. Somos bastante eficientes en el uso de los recursos. Somos bastante mesurados en ese sentido, y todo lo que nosotros estamos utilizando en todo este proceso, desde la inscripción del partido hasta los años de vida desde que esté inscrito, o sea, el 2022, somos el primer partido inscrito de todos, lo hemos informado como corresponde a OMPE mediante el sistema Claridad que ellos manejan, y hemos sido los únicos que hemos presentado nuestra rendición de cuentas en el mes de enero de todos los gastos del año anterior, cuando la reglamentación de OMPE nos permite hacerlo hasta el 30 de junio del siguiente año. Miren cuán rápido somos en nuestro accionar. Es difícil, necesitamos más fondos, necesitamos más logística. Porque imagino que una campaña no se puede sacar a punta de polladas. Por supuesto, o
no solo apoyada, sino de repente estar teniendo que mirar la cara también muchas veces a las personas. Y ¿sabe qué es lo más lamentable de todo esto? Y eso también ha pasado en las guerras, ¿ah? Los que más tienen son los que menos apoyan. O sea, los que más tienen son los que menos apoyan. Y los más preparados son los que menos intervienen. Qué pena. Y esto uno solo lo ve cuando está en el campo político. Si no, puede creer por qué no ponen a ellos, pero qué pasa con esto y cómo hacen con esto. O sea, en la teoría todo es fantasía, en la realidad es otra cosa. Correcto. Hemos conocido un poco de su persona como candidato y el partido. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero quisiera tocar dos problemas cruciales de nuestro país. El primero de ellos, la inseguridad, y el segundo, el tema de la corrupción. Tema de inseguridad, ¿qué propone usted? ¿Qué propone el partido? Creo que todos somos conscientes de los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Sí, no es que proponga el partido, que asegura el partido. Es otra cosa. Muchas propuestas. Eso más arriesgado. Usted está asegurando tener la solución. Por supuesto. Sí, y mire, y le voy a explicar por qué. Primero, se dice que faltan efectivos policiales en el Perú. ¿No es cierto? Y eso es mentira. Últimamente los exministros del Interior y las autoridades han dicho, no, nos faltan 60.000 policías. ¿Por qué? Porque quieren tener 200.000. Tenemos casi 140.000 efectivos policiales en el Perú, en un poco más de 1.300 comisarías a nivel nacional. ¿Sabe cuántos policías deberíamos de tener de acuerdo a números internacionales? Por el número de habitantes del Perú, que somos 30 millones, 100.000 policías. Entonces ahí viene la pregunta, pero ¿por qué dicen que faltan? Claro, ¿cómo no va a faltar si cuando hacen su servicio al día siguiente están francos? O están trabajando en otras cosas, y menos dando el servicio de defensa de los intereses del país. Evidentemente ella tiene a la mitad de sus efectivos fuera. ¿Cómo no le va a faltar? Segundo, ¿usted cree que cómo se sienten los policías? Hablo de los subalternos, porque he hablado con muchos de ellos, y se sienten indignados que después de haber pasado 3 años de formación y preparación holística integral en las escuelas de formación, terminen tocando un pito en un semáforo. ¿Usted si fuese la cabeza de una empresa, haría que se formen 3 años con toda esa exigencia para que esté tocando un pito en un semáforo? Por favor, o sea, es absurdo emplear a nuestras fuerzas, a nuestros recursos humanos de esa manera. Por eso faltan policías. Los policías deben de intervenir de otra manera. Y nuestra propuesta para garantizar la seguridad ciudadana es las Fuerzas Armadas, que tienen una fuerza real de hombres, de 120.000 hombres, con un presupuesto nacional asignado al año de 6.000 millones de soles, deben de estar con la policía. A eso se le llama las fuerzas del orden, ¿correcto? Fuerzas Armadas más Policía Nacional, cazando a los delincuentes, cazando a los extorsionadores, cazando a los miembros de organizaciones criminales, pero no parados así con un fusil en una esquina, yendo, interviniendo. Pero por su formación está en la capacidad de entrar al terreno del orden interno. ¿Pero por qué no? A ver, yo le pregunto, ¿quién ha pacificado el país en la época del terrorismo? ¿Ha sido la policía? Manan Cancho, ha sido las Fuerzas Armadas. En toda la parte del nororiente ha sido la Marina y Guerra del Perú. La policía no podía hacer nada. Hemos tenido que darles el ejemplo y enseñarles cómo se hace. ¿Y tú qué crees? Pero también ha habido mucha controversia en torno a la labor del ejército, la parte de la pacificación. Bueno, o sea, cuando uno entra en un combate, del nivel que sea, también va a recibir ciertas heridas, ¿o no? Si vamos a querer la perfección, entonces no hagamos nada y vamos a seguir viendo que haya pasado la cantidad de asesinatos de 670 el 2017 a 2.500. Mire cuánto se ha multiplicado en pocos años y va a seguir en incremento. Aquí el Estado debe de aplicar toda su fuerza en todo sentido y activar a todas sus instituciones. A mí no me van a decir que yo no puedo, bajo órdenes de operaciones específicas, intervenir y hacer lo que hace la policía. Nuestra formación es muchísimo más fuerte y en todo sentido. El militar tiene mayor preparación y fortaleza mental y en todo sentido, por si acaso. Nadie, ¿sabe cuál es el problema? Que los que hablan eso son los que no quieren mover la taza. Hay una expresión que se dice en las Fuerzas Armadas: no mueva la taza. Es para que no hagas más de lo que debes hacer. ¿Y por qué? Para estar tranquilos. Entonces, los que no quieren mover la taza es los que quieren seguir estando el fin de semana en sus parrilladas, en los clubes, es lo que quieren estar viajando, paseando, como el director general de la policía, que para viajando en vez de estar acá, ¿no? Arreglando las cosas. ¿Qué más debe de haber? Los comisarios deben de actuar, y esa es una política, por eso nosotros decimos en el ideario del partido, a este monstruo llamado Estado, que maneja
19 ministerios, 3 poderes del Estado, muchos organismos autónomos constitucionales y 250.000 millones de soles de presupuesto el año 2025, se le debe inyectar que el accionar, el espíritu y la sangre de un emprendedor que sí sabe producir, que sí cuida sus recursos, que sí cuida y protege su pequeño presupuesto para hacerlo producir y hacerlo rentable. Eso es lo que le falta al Estado y eso es lo que nosotros estamos impulsando y asegurando que podemos lograr. Entonces un comisario debe verse como un gerente de seguridad de una mega empresa. Ese gerente, o sea, el comisario debe tener objetivos claros, impuestos por el propio Estado, comenzando por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y decirles, aquí, estos son sus números actualmente en sus respectivas jurisdicciones. Tienen que bajar el índice de criminalidad, robos, sicariato y X cosas. Si no lo puede hacer el comisario, simplemente tiene que ser cambiado rápidamente y volado, como pasaría en una gran empresa privada. ¿Usted cree que en una gran empresa un vagoneta que no cumple los resultados va a seguir ahí ganando y teniendo ese puesto de representación? No, ya con el Partido Patriótico del Perú se va a acabar eso. ¿Y qué cosa también vamos a asegurar? Que se restablezca, ¿no?, el sistema de tucuiricus en el Perú. ¿Saben lo que era el tucuiricuy antes? Era el mejor amigo del Inca. El tucuiricuy era el observador, era el del servicio de inteligencia del imperio Inca. Era el espía del Inca, que le informaba todo lo malo que podía haber y le volaban la cabeza los traidores al incanato. Entonces, ¿qué debe haber acá? Nosotros debemos identificar a un ciudadano honesto de cada distrito que sea elegido por la propia comunidad para que sea el tucuricuy del sistema de seguridad. ¿Y cómo? Con toda la capacidad de poder entrar a las comisarías, observar, ser un metete para que no hagan todas las porquerías que muchas veces hacen, porque estamos viendo actos criminales, delincuencia, sicariato, y están de la mano muchas veces con los deshonestos y traidores policías. No la mayoría, pero esos delincuentes justamente hacen eso porque nadie los fiscaliza dentro de la comunidad. Al tener a alguien representativo de nuestro distrito en la comisaría, las cosas van a cambiar enormemente. Con todas estas políticas que les toman, y eso no demanda más presupuesto, demanda... Pero sí reformas, ¿no? Por supuesto, reformas estructurales, ¿no? Y sobre todo, mando y capacidad de ordenar esto, que es un desorden terrible en todos los sectores. Correcto. Que puede haber en el Perú. Por el tema de tiempo, permítame ir al otro tema, el tema de corrupción. ¿Cómo se va a combatir? Desde las esferas más altas hasta el ejemplo que usted puso, colocar un personal que esté en la comisaría fiscalizando. ¿Cómo evitar que la corrupción llegue a ese tipo de personas hasta las principales autoridades que tenemos? Mire, en primer lugar, cuando un gobierno, un Estado, impulsa políticas públicas donde dentro de las variables hay aspectos negativos, definitivamente eso no va a tener resultado. ¿A qué me refiero? El sistema, actualmente hablando, simplemente deja en el aire aquel servidor público o funcionario público que denuncia un acto de corrupción. Y el sistema está diseñado para que esa institución donde se ha presentado la denuncia aplasten a este funcionario y no pase nada. Lo que el Estado debe hacer es, con una política pública real y desde el más alto nivel, primero, aquel servidor público que denuncie un acto de corrupción que evidentemente va a ir en contra de la institución del Estado y de los derechos de los ciudadanos, el Estado inmediatamente con esa política pública debería proteger al servidor público, intocable a partir de ese momento. Segundo, ascenderlo. ¿Por qué? Porque hay una carrera, debe haber una carrera, ¿no es cierto?, en el servicio civil, en el servicio dentro del Estado. Y premiarlo económicamente. Porque ¿qué es preferible? ¿Que se levanten 24.000 millones de soles en acto de corrupción? ¿O que pueda darle un bono por un accionar patriótico a ese ciudadano que está desprotegido actualmente? Por eso es protegerlo. Protegerlo en primer lugar, que no se le pueda tocar dentro de la institución. Así de simple es, porque el que lucha contra la corrupción, el sistema que actúa como un cáncer lo va a atacar y lo va simplemente lo va a alejar de la institución. Y finalmente va a ser sacrificado de cómo o qué tipo de protección. No, la SUNAFIL es una institución que lo que hace es perseguir a los emprendedores en el Perú. Ese es otro tema, ¿no? Que le busca la falta. ¿Y a quiénes busca? A los formales. Y los informales
O sea, aquí atacan al que hace mejor las cosas. No puede ser posible. No con eso estamos diciendo que tengan que atacar a los informales. El Partido Patriótico del Perú va a tener políticas públicas de formalización muy potentes, que en su momento en los debates nacionales lo voy a explicar. No ahorita. ¿Saben por qué? Porque lo lanzo, como ya están copiando muchas cosas, lo van a repetir los que tienen ahí acceso a la prensa nacional desde la capital. Por eso lo voy a decir. El tema de la formalización y algunos detalles interesantes de alta potencia en los debates nacionales para que no puedan ser copiones, ¿no? Y digan que fueron ideas suyas. No, el Partido Patriótico del Perú tiene propuestas muy interesantes. Aparte de eso, nosotros tenemos 40 objetivos plasmados en el ideario del partido. Uno de ellos es entrar directamente con estas instituciones internacionales y firmar el pacto contra la impunidad. Y el pacto contra la impunidad le está impulsando en el Perú el ex magistrado constitucional Fernando Calle, con quien yo converso permanentemente, nos reunimos. ¿Y qué cosa es eso? El pacto contra la impunidad con estas organizaciones internacionales permitiría que vengan y fiscalicen a todas las altas autoridades y funcionarios que ha tenido el Estado en los últimos 10 años, y nosotros lo ampliaríamos a los 20 años. ¿Para qué? Ahí descubriríamos rápidamente cómo, por ejemplo, altas autoridades tienen casas de campo, tienen casa de playa, tienen cuentas bancarias en distintos países y no pasó nada. ¿Cómo podrían tener todo eso de repente ganando 10.000 soles mensuales? Entonces, y como no se fiscaliza de verdad, y como no se combate la delincuencia, el ser pues un coinero, un trafero, un traidor a la patria, o sea, al final la impunidad, hay impunidad en el Perú, hacen todo eso. Pero ¿qué va a pasar cuando empiecen a ver desfilar a ex altos funcionarios de distintas instituciones que tienen bienes por todo lado indebidamente por actos de corrupción, verlos ahí a las cárceles donde no van a entrar a ver televisión todo el día? Ese es otro de los objetivos del partido, transformar las cárceles en centros altamente productivos. O sea, el reo con el Partido Patriótico del Perú va a empezar a levantarse a las 5 de la mañana, a hacer deporte, bañarse con agua helada, trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde como principal mecanismo resocializador que exige el principio de resocialización es el Sistema Nacional Penitenciario, porque un delincuente, ¿sabe? Lo último que va a querer es entrar a un régimen de mucha disciplina, mucho trabajo, porque el delincuente es alguien que quiere tener el dinero fácil, mal habido, y a través pues de actos ilícitos y malos hábitos, ¿no? Ya que usted habla de penales, ¿qué haría con Chayapalca? ¿Qué haríamos con Chayapalca? ¿En qué sentido? Con el funcionamiento del penal de Chayapalca. Bueno, todos los penales tienen que mejorar en ese sentido, y también las autoridades subnacionales tienen que entender, porque hay una propuesta que he leído ahí para que implementen una cárcel también en la ciudad de Puno, que se incremente su capacidad para tener más reos. No se trata solo de tenerlos en condiciones extremas a los reos, no solo es eso. Lo más importante es que su accionar sea resocializado, y la resocialización define 3 elementos importantes. Primero, la reeducación, la rehabilitación y la reinserción del penado en la sociedad. Y no hay mejor mecanismo rehabilitador que el del trabajo, que es un deber. En este caso, sobre todo, es un deber. No puede ser posible que los reos estén comiendo rico, ¿no? Con la plata que usted produce, con la que yo produzco, o con los televidentes que nos están viendo. Seamos formales o informales, estamos moviendo la economía. Porque al que llaman informal muchas veces, como esa persona que está yendo y está vendiendo, por ejemplo, un chocolatito caliente, un café caliente con un sándwich, o sus chicles Adams, o su gaseosa Coca-Cola, o la que sea, ellos ya pagaron impuestos indirectamente. ¿O acaso ellos han preparado la Coca-Cola en un río? No, han comprado de los distribuidores, quienes sí pagan impuestos. Entonces es un pago de impuesto indirecto. Están moviendo la economía. El micro y pequeño emprendedor en el Perú mueven el 40% de la economía nacional. Ojo, la minería solo mueve el 10% del Producto Bruto Interno. El micro y pequeño emprendedor, que son 8 millones de peruanos, que generan 12 millones de puestos de trabajo, mueven el 40% de la economía nacional. Eso significa actualmente 100
estamos hablando de 700.000, estamos hablando de prácticamente 200.000 millones de soles de producción en bienes y servicios. Ya que usted habla de economía y es una pregunta final, ¿está de acuerdo con que se realice la inversión extranjera dentro de los 50 kilómetros? No lo decimos únicamente por Tacna. Usted sabe que constitucionalmente hay algunas restricciones. Así es. En ese caso, nuevamente, aquí, principios rectores, número 7. Acá está. No es solo el verbo, está escrito en el ideario del partido. Principio rector número 7. Defensa decidida de la soberanía del Estado peruano. Y al hablar de soberanía es el Partido Patriótico del Perú va a revertir situaciones que han generado agravio en los intereses nacionales. Y es imposible que hagan inversiones, porque eso está normado y eso está en la ley, ¿no? Que no puedan haber inversiones en esa extensión territorial en las fronteras. Y tampoco tienen por qué haber que se permita en la ley que inversiones de capital muy grandes compren territorio nacional. Porque si eso permitimos, podría venir China y comprarse todo el Perú y no nos damos cuenta. ¿Es la verdad o no? O sea, debe haber restricciones. Una cosa es que puedan venir e invertir y en los territorios que corresponda, por ejemplo, el tema de agroexportador, evidentemente necesitan campos de cultivo, valles especiales, inviertan, porque la inversión genera puestos de trabajo, genera producción nacional, debe generar esa producción nacional, económicamente hablando, desarrollo nacional. No tiene sentido tener el segundo mar más rico del mundo y la primera cuota de pesca a nivel mundial con un 7% de lo que se pesca, casi 5 millones de toneladas de pescado en el Perú, pero que esas grandes ganancias no se reinyecten en la economía nacional. Es como si no tuviésemos ese sector altamente productivo, porque la mayoría de las pesqueras industriales son pues de capitales extranjeros. Aún más cuando en Tacna, por ejemplo, tenemos escasas millas por el tema del recorte en lo que ha decidido el Tribunal Internacional de La Haya. Sí, correcto. Le agradezco mucho su visita, yo sé que hay muchos temas por hablar, pero esperemos tener la oportunidad más adelante de poder conversar. No sé si ustedes tienen algunas actividades aquí en Tacna, alguna convocatoria que realizar. Estamos nosotros visitando nuestros comités provinciales. Hemos llegado desde la provincia de Mariscal Nieto de Moquegua y hemos estado también en el puerto de la provincia de Hilo, donde también tenemos un comité. Ahora estamos en la hermosa región Tacna. Vamos a visitar, como le mencionaba, también Arica como una demostración de ese amor a la patria por el gran significado. Acabamos de tener el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Arica, el Morro de Arica, vamos a estar ahí para dar un mensaje patriótico. Estamos recorriendo todo el Perú. Yo le pido a la ciudadanía que no pierda la fe en la institucionalidad partidaria, porque dándole la espalda a los partidos políticos o a los futuros candidatos no vamos a lograr nada. Si la solución fuese todos le damos la espalda y viene un presidente de Marte o de Júpiter, bueno, yo también haría lo mismo. Pero no va a pasar eso. Sí o sí va a tener que nacer un presidente de un partido, congresistas de la República, diputados y senadores de partidos políticos. Entonces los ciudadanos debemos entender que esas autoridades van a ser elegidas gracias a nuestro voto, no el voto de los demás. Nosotros debemos ser conscientes y ser influyentes también en los demás para que votemos por las mejores propuestas, que sean viables, que tengan experiencia y que se pueda eso visualizar en el futuro como algo realizable. Por un Perú productivo, próspero y potente. Las 3 P's, el único símbolo partidario de color blanco y negro. Trabajemos como los incas lo hacían, bajo una filosofía positiva y comunitaria del Ayinta Ruguay, hazlo bien, Ayinta Yachay, aprende bien, y Ayinta Munay, quiere bien. Hopunchaina Tupasunchis, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en la radio.